Muy Bueno, bien. te damos el lugar a vos, Víctor. Gracias. Gracias por Ah, estar. gracias, Emi. Bueno, queridos hermanos, una vez más, aprovechando este tiempo para poder aprender la palabra de Dios, y en esta oportunidad hablando de la segunda carta de Pedro. Ya hemos dado una introducción el día de martes pasado, y allí estuvimos viendo ciertos aspectos. A ver si puedo compartir la pantalla. Eh, a ver, a ver. Confírmeme si lo ven, por favor. Perfecto. Buenísimo, entonces. Bien, estuvimos haciendo un poco de memoria en cuanto a la segunda carta. Acuérdense que Pedro es el autor y allí la idea principal de toda esta carta tiene que ver con el aspecto del conocimiento del creyente. Estábamos dando eso como un aspecto general, como tema principal de la carta, pero también habíamos mencionado que esta carta se va a dividir exclusivamente estos tres capítulos en tres temas importantes que tiene que ver con el conocimiento. Dijimos que era el conocimiento verdadero, el conocimiento falso y también el conocimiento expectante. Y esto es lo que vamos a tratar entonces en estos martes. El día martes anterior estuvimos hablando un poquito con respecto a lo que es el conocimiento verdadero y habíamos dicho que lo primero que encontrábamos aquí, que esto tiene un cimiento, una base, y esa base está justamente manifestada allí en el versículo 1 del capítulo 1, cuando dice que tenemos una fe igualmente preciosa, ¿no? Pero esa fe preciosa, que es la que todos nosotros tenemos como hijos de Dios, está depositada en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Esto es importante para nosotros porque solamente allí podemos encontrar la verdadera naturaleza del conocimiento, ¿sí? Allí está basado nuestro conocimiento. Sí, tenemos una fe, es una fe, pero que está basado en la persona de Dios y en la persona de nuestro Salvador Jesucristo. ¿Viste? Si tenemos esta base, podemos afirmar aquí que tenemos un conocimiento absoluto de lo que es la verdad. Porque acuérdense que el Señor Jesucristo mismo dijo, ¿no? ¿Eh? Que, eh, que nosotros conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. ¿Y quién es la verdad? El mismo Señor Jesucristo nos dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Es interesante esto. Allí está afirmada nuestra fe, en ese verdadero conocimiento que tenemos en Él. Pero no solamente fue el hecho de conocer la base, sino que también vimos allí que tenemos que crecer en el conocimiento, ¿sí? Y se nos había dado tres cosas importantes. Mire, Dios va a proveer los elementos, ¿sí? Nosotros tenemos que añadir la mano de obra. Y una vez que añadimos esa mano de obra, vamos a ir avanzando en nuestro crecimiento. ¿Y cómo lo hacemos esto? En primer lugar, cuando Dios provee los elementos, nos da cuatro cosas principales. Según los versículos del 3 hasta el versículo 5, ¿sí? Perdón, hasta el versículo 4, nos va diciendo así, que tenemos divino poder. Es decir, este divino poder que viene y nace de esta palabra dunamis, que tiene que ver con una especie de dínamo que nos mueve, ¿sí? Nos permite ir más allá de lo que es convencional para nuestras vidas. Y con esto podemos decir que podemos depender de las limitaciones, perdón, no dependemos de las limitaciones humanas, pero sí dependemos del poder de Dios. Por eso es que dice, ahora tenemos el divino poder. Estamos entendiendo un poquito este concepto, ¿sí? Ese divino poder nos hace dependientes de Dios, ya no de lo que somos nosotros en nuestras limitaciones, y nos hace ver más allá de lo terrenal para poder ver las cosas espirituales. Ahora, y cuando habla de conocimiento de aquel significa, cuando va diciendo allí, de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, significa el total y exacto conocimiento que tenemos en la persona de Cristo y dando énfasis en
la persona de Cristo en su calidad total. ¿Eh? Por eso decíamos, ¿no? Tenemos el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Es interesante esto, el conocimiento que nos hace ver que nosotros nos enfocamos en la calidad de la persona en quien creemos. Ahora, cuando va hablando de preciosas y grandísimas promesas, tiene que ver allí con el hecho de decir que son valiosas, son extraordinarias y maravillosas porque están relacionadas no con aspectos terrenales, sino con la gloria de nuestro Señor y también con la excelencia que nos permite a nosotros vivir, queridos hermanos, con una esperanza viva, como decía allí en 1 Pedro, el capítulo 1, versículo 3, ¿no? Tenemos una esperanza viva. Esa es esa preciosa, grandísima promesa. ¿Eh? Y por supuesto, también tenemos la naturaleza divina. Cuando hablamos de naturaleza divina, habíamos mencionado que tiene que ver cuando el momento que el Espíritu Santo entró en nuestras vidas, ¿no? Ahora, quiero hacer mención a esto, queridos hermanos. No se trata de la misma esencia de Dios, sino se trata de su santidad. Y esto tenemos que tenerlo en claro. La naturaleza divina que está en nosotros tiene que ver con la santidad de Dios. Cuando nos rendimos a Cristo, Él nos capacita para vencer las tentaciones que nos conducen a la corrupción. Y esto tenemos en claro. Dios provee estos elementos. Y por último también, no solamente nos dice, ok, ahora ya tenemos estas cosas que vamos a utilizar, ahora tenemos que ponerle la mano de obra. Nosotros como creyentes añadimos a estos elementos, ¿qué cosa? A esa fe, la virtud, el conocimiento, el dominio propio, la paciencia, la piedad, el afecto fraternal y el amor. ¿Se acuerdan que mencionábamos respecto a la virtud? Tiene que ver con la calidad de vida, ¿sí? El conocimiento tiene que ver el conocimiento de la palabra de Dios que nos ayuda a ver y a conocer más de la persona de Cristo y de Dios mismo. El dominio propio, el control de nuestras pasiones, acuérdense de nuestra naturaleza divina, ¿eh? Control de nuestras pasiones. La paciencia es esa calma para poder soportar lo que no se puede cambiar. ¿Eh? Y también hablaba de la piedad. Interesante este concepto porque habla de la confianza para soportar los momentos difíciles en el temor de Dios. Cuando habla de afecto fraternal, va hablando allí de la comunión que tenemos entre los hermanos en el cuerpo de Cristo que busca la unidad. Cuando dice allí, ¿no? Que todos seamos de un mismo sentir, ¿eh? Seamos de un mismo sentir. No somos robots, no tenemos la misma cosas. Nadie dice somos uniformados, somos al contrario, buscamos la unidad en el amor de Cristo. Por eso cuando va hablando del amor, tiene que ver con el vínculo perfecto entre los hermanos. Y por último, veíamos en la clase anterior que si hacemos estas cosas, vamos a alcanzar crecimiento si abundan estas cosas. ¿Eh? ¿Qué cosas van a abundar? Virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal y amor. Ahora, es interesante aquí porque este pasaje, cuando va hablando allí del versículo 8, ¿sí? Está haciendo referencia a estas 7 cualidades que tenemos. Entonces, va a decirnos allí, no estaremos ociosos, es decir, estaremos ocupados en la obra del Señor, estaremos ocupados haciendo lo que realmente corresponde a nosotros en nuestra responsabilidad como hijos de Dios. Y también vamos, dice allí, a estar con frutos. Viste que el versículo va diciendo, no os dejarán de estar ociosos ni sin fruto. Esa palabra ni sin fruto quiere decir que vamos a estar dando abundancia, ¿eh? Vamos a estar multiplicándonos. Qué lindo es cuando nosotros como cristianos vamos ganando almas para otros, para que la iglesia siga creciendo. Entonces, eso es importante y lo hacemos todo esto para el Señor. Pero también menciona allí que si no tenemos estas cosas, estos 7 elementos que habíamos visto, entonces dice, eres
corto de vista. Tenés la vista corta, es ciego. Y también un poco de, vamos a decir, quizá puede decir amnesia, vamos a decirlo así, ¿eh? Porque tiene poca memoria y ha olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Es decir, no reconoce realmente que un día él fue salvo por la sangre de Jesucristo. Ahora, vos fíjate, ¿no? Me pongo a pensar, querido hermano, y voy a hacer un paréntesis aquí. Pensemos un poquito. ¿Te has preguntado alguna vez, cuando estás a veces en el ministerio y de pronto empezás a desviarte de los objetivos, del propósito, del por qué hacer las cosas, la motivación correcta? ¿Qué empieza a ocurrir en nuestras vidas? Bueno, justamente la ausencia de estos materiales que estábamos viendo anteriormente van a producir la falta del poder espiritual, porque las cosas que vamos a hacer en el ministerio no van a tener ese poder en la persona de Cristo, lo vamos a hacer por nuestras propias fuerzas. Pero no solamente eso, sino que también pienso en la falta de la plenitud espiritual, queridos hermanos, porque dejamos de depender de Dios, dejamos de depender de la palabra y empezamos a hacer las cosas por nuestros propios deseos. Ah, se me vino la idea esto. Ah, bueno, hagámoslo, listo. Pa, pa. Puede surgir, claro, puede avanzar, pero te digo, es un ministerio que no va a tener frutos. Y por último, quizás también la falta de la percepción espiritual, porque vos fíjate, no vas a tener el discernimiento para ver si es lo correcto o lo incorrecto. No te va a dar sabiduría para hacer las cosas. Por eso es interesante cuando Pedro nos va diciendo esto, escúchame, tenemos el conocimiento verdadero. Dios ya tiene los materiales que nos ha dado en el momento que nosotros conocimos a Cristo Jesús como nuestro Salvador. A eso nosotros tenemos que darle la mano. Tenemos ya estas 7 características, cualidades, virtud, conocimiento, dominio propio. Pero, ojo, si esto abunda, vamos a estar ocupados, vamos a estar trabajando, vamos a estar teniendo frutos, pero si no, vas a estar viendo solamente las cosas terrenales. Y por allí también, quizás vas a estar amnésico, ¿eh? Con Alzheimer de repente, un Alzheimer espiritual, olvidándote de las cosas que Dios hizo por vos. Qué bárbaro, ¿no? Tendremos, cuando hablamos de esto, de las cosas terrenales, de las cosas espirituales, pienso que eh, cuando el versículo más adelante dice, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación, versículo 10, y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Vamos a tener estabilidad. Y una estabilidad porque nos va a mantener firmes en las cosas del Señor. Y versículo 11, cuando va diciendo, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Una entrada generosa, una entrada generosa. Fíjense, hermanos, el hecho de estar abocados, abundando en estas cosas que nos hacen crecer, no va a dar frutos terrenales. Sí, frutos terrenales, como es almas que estamos alcanzando para Cristo, haciendo también engrandecer el reino de Cristo. Pero también tendremos frutos eternales, ¿eh? Dependiendo de mi vida cristiana, nosotros vamos a estar entrando generosamente en la presencia del Señor. ¿Por qué? Porque esa es la esperanza que tenemos, ¿eh? Un día estar allá en los cielos con Él. Bueno, avanzamos. Eh, Ahí estamos entonces ahora con la causa del conocimiento. Versículos 16 al 21, vamos a encontrar algo interesante. Porque aquí en los versículos 16 al 21, vamos a ver aquí algo interesante. Fíjense que la palabra de Dios va diciendo así, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando él recibió
de Dios Padre, honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Fíjense allí, queridos hermanos, tres cosas importantes. El conocimiento no se obtiene por fábulas artificiosas, el conocimiento no se obtiene por experiencias majestuosas, pero sí, el conocimiento se obtiene por la palabra profética más segura. Ahora, cuando hablando allí de las fábulas artificiosas, es interesante entender aquí algo importante. Cuando dice fábulas artificiosas, tiene que ver con sucesos ficticios, inventados por el hombre, de una manera ingeniosa, que nos hacen creer. ¿Eh? Fábulas, como las de Sopo, por ejemplo, ¿no? Ustedes han escuchado esas fábulas de Sopo, que cuentan historias interesantes, muy bonitas, todo con una moraleja al final. Pero esto no tiene nada que ver con lo que es la palabra profética más segura. Tampoco vamos a hablar con respecto a las experiencias majestuosas, porque fíjense, si ustedes ven el versículo 16b, ¿eh? Cuando dice ahí, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad, y sigue allí hasta el versículo 18, vamos a ver tres cosas importantes aquí. Pedro, allí en el Monte Santo, en el monte de la transfiguración, él estuvo presente cuando vio el tiempo de la transfiguración de nuestro Señor, y él fue llevado a los cielos. Pero fíjense lo que dice, yo vi con mis propios ojos todo esto, pero esta experiencia asombrosa o majestuosa no me da el verdadero conocimiento. Después va a decir allí, fíjense que dice, versículo 17, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, o sea, no solamente vio, sino que también escuchó. Dice allí una voz que decía, este es mi hijo amado en el cual tengo complacencia. Y el versículo 18 va a mencionar, y nosotros oímos esta voz enviada del cielo. ¿Te das cuenta? No solamente es lo que vio con sus ojos, no solamente es lo que oyó de la voz del cielo, sino que él también va a mencionar algo interesante, porque en medio de todo esto, acuérdense que Pedro va a decirle, bueno, hagamos una enramada y quedémonos aquí. ¿Por qué necesitaba hacer una enramada? No era necesario. Pedro de alguna manera se dio cuenta, para, estamos siendo libres del error cuando creemos en la palabra profética que es más segura, tal como dice el versículo 19. Fíjense la importancia de la palabra de Dios aquí, ¿eh? Qué importante es que nosotros entendamos. Miren, hermanos, ¿qué es lo que Pedro nos quiere mencionar aquí? A veces he escuchado de algunos siervos de Dios que van predicando en las distintas iglesias diciendo, tuve una revelación y el Señor me habló y me dijo, y el Señor me mencionó que dijera a la iglesia. O sea, a veces pienso, no sé, a mí me ha pasado una vez, viste, después que me comí un choripán, viste, me agarró un sueño profundo y creo que soñaba que Dios me hablaba. Pero eso no tiene nada que ver con esto, ¿no? Porque realmente Dios ya no obra de esa manera. Dios por eso dice, ahora ustedes tienen, ya antes hablé, ¿eh? Ya di mi palabra, ahora, bueno, ustedes tuvieron a los profetas, ahora ustedes tienen la palabra de Dios. Esta es la más segura. Importante con esto, porque la palabra profética más segura acá tiene que ver con algo muy importante. Fíjense la importancia de esto. Eh, Cuando dice tenemos también,
la palabra profética, que es más segura, se refiere a una confirmación que da seguridad para el creyente que la propia experiencia humana. ¿Te diste cuenta? Aquí en la Biblia vamos a encontrar entonces la confirmación más segura para nosotros como creyentes que la misma manifestación o experiencia humana que podamos tener. No hay fábulas artificiosas y no hay experiencias majestuosas que nos hagan decir, wow, acá ya tengo el verdadero conocimiento. Por eso nos dice allí que es importante esto, porque la palabra de Dios es segura, ¿eh? Es segura. Y cuando habla de seguridad, nos da de poder decir que nos da mayor confianza, ¿eh? Hay un comercial, viste, eh, de eso de joyas y esas cosas, ¿no? Y sale la chiqui ahí, Mirta Legrand diciendo, eh, da el nombre de la empresa, ¿viste? Y al final dice, es de mi confianza. Y a veces yo digo, no, nosotros deberíamos decir así, la palabra de Dios es de mi confianza. No sé si ustedes lo habrán visto ese comercial, pero, pero a veces lo escucho, ¿no? Bueno, ahí va diciendo esto. Tenemos la palabra profética que es más segura, es de mayor confianza. Pero no solamente eso, sino que también nos va diciendo allí que es, dice, una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Y esto me llama la atención, que no solamente es segura, sino que esta antorcha es la que nos da claridad. ¿Se acuerdan el pasaje cuando va diciendo, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino? Es porque nos da la claridad para seguir en el camino que debemos llevar. Y por último, va diciendo allí también que es de procedencia divina. Esto es importante, queridos hermanos. Es de procedencia divina. Y cuando hablando allí de procedencia divina, tiene que ver ahí con que no es de la voluntad humana, sino que es Dios mismo hablando a través de estos hombres para que el mensaje llegue a nosotros de una manera contundente, ¿eh? Segura. La palabra profética más segura. Entonces, la importancia, la seguridad. La interpretación no es privada, queridos hermanos, no es privada, porque el pasaje va diciendo que ninguna interpretación es privada. ¿Ok? Ninguna interpretación. O sea, la palabra no es que digo, ok, yo voy a leer aquí, esto es lo que quiere decir de Dios, ¿no? Es por eso que hoy en día existen tantas, los hombres toman un texto fuera del contexto y lo hacen de una manera tal que, bueno, convencen a la gente que está hambrienta por la necesidad espiritual y lo creen y piensan que ya, wow, es lo que es la verdad. Pero nosotros sabemos que esto no es correcto. Entonces, la interpretación no es privada, es vacía de Dios y solamente van a tener esto aquellos que tienen a Cristo Jesús como su Salvador personal, morando el Espíritu Santo en su vida, porque el Espíritu es para nuestras vidas. Entonces, es de hechura celestial. Recordemos, es de hechura celestial. ¿Eh? Entonces, Dios Dios lo hizo para nosotros. Ahora, tenemos la palabra profética que es más segura. Tenemos también el hecho de decir que la interpretación no es privada, ¿sí? Ya, redondeando, podemos decir allí, para ser un poco más claro, es que un versículo no puede estudiarse aisladamente, ¿no? Lo que decía, cuando uno toma un texto fuera del contexto. Un versículo no lo podemos estudiar aisladamente y tomar una doctrina con todo eso, porque la Biblia está conectada de principio a fin, desde Génesis hasta Apocalipsis. Y lo otro
cuando va hablando de la información que es inspirada por el Espíritu Santo, es interesante aquí porque cuando habla allí siendo inspirados por el Espíritu Santo, tiene que ver con esa palabra movidos, soplado, por el Espíritu de Dios, de tal manera que aquellos que escribieron estas cartas, siendo plenamente conscientes de lo que estaba sucediendo, estaban escribiendo conforme a lo que el Espíritu Santo les iba indicando. ¿Eh? Esta palabra inspirados tiene que ver con como un soplo, una movida, que cuando el barco, por ejemplo, está yendo y de pronto viene el viento y mueve la vela y mueve el barco, entonces va empujando. Esa es la idea, ¿no? Entonces, ahí vamos. Entonces, vamos entendiendo aquí. Cosas importantes que tenemos que entender. Queridos hermanos, el conocimiento verdadero no está basado en fábulas artificiosas, no está basado en experiencias majestuosas, está basada en la palabra de Dios. Y esto tenemos que tenerlo bien claro, queridos hermanos, porque si realmente nosotros queremos avanzar con nuestra vida cristiana, si queremos realmente tener esos frutos que estamos anhelando, si queremos de alguna manera no estar ociosos, desarrollando y añadiendo cada vez más a nuestra vida esa virtud, ese conocimiento, ese dominio propio, la paciencia, la piedad, el afecto fraternal y el amor, bueno, tenemos que basarnos, queridos hermanos, en lo único que es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es, como dijo una vez un pastor, cuando va a decir la palabra de Dios es la palabra de Dios. No hay vuelta que dar. Preguntas hasta aquí. ¿Alguien necesita alguna aclaración sobre algún aspecto? ¿Algo que haya quedado en duda? ¿Podemos dar un tiempito aquí? ¿Estamos con tiempo todavía, que hermanos, o no? ¿Qué hace Víctor? Bueno, a mí se me Sí. venía una pregunta, la iba a hacer, pero la idea es no que a través de estas reuniones de enseñanza uno aprenda lo que tenemos arriesgado, por ejemplo, los que yo cuando era chico iba a iglesias donde veía cosas y escuchaba cosas que hoy, la verdad que tengo temor por esos lugares a los que había visitado cuando era chico, Ujú, ¿no? Y una de las cosas que escuché en toda mi niñez es esa locura de invitar a que, no sé si voy a decir algo errado y pido perdón, pero a esa locura de pensar, de invitar a una iglesia o invitar a la reunión al Espíritu Santo, cuando el Espíritu Santo es el que mora en nosotros en el momento en que nosotros tomamos decisión por Cristo. ujú, Pero muchas veces se toma esa palabra de decir, ven donde estamos nosotros, o ven y visítanos, cuando en realidad Él ya está en nosotros ujú, y de hecho somos guiados por Él, ujú, ¿no? Una de las preguntas es esa, ¿qué pensás vos de eso, no? ¿Qué pensás de esto de cuando se lo invita a una reunión a estar? Cuando quizás si uno busca en la palabra de Dios, o de hecho Jesús mismo dijo que cuando Él se iba a ir, que iba a dejar a un consolador y que iba a ser el Espíritu Santo, que iba a estar posado en nuestros corazones, o sea, que iba a estar en nuestro cuerpo, en nosotros mismos. ¿No? ¿Qué ujú, pensás de esto? Porque obviamente, como digo recién, uno está aprendiendo y hay cosas que son media tabú en la iglesia, donde dice, no, no hablemos de ese tema porque no sabemos, o esto o aquello, y cosas, ahí a veces hay temor en preguntar cosas porque quizá uno tiene temor de quedar como un ignorante, ¿no? Y yo creo ujú. que la idea es esto, ¿no? La reunión de enseñanza es para esto, es para aprender cómo tenemos que conducirnos, de qué manera tenemos que hablar y de qué manera hay que enseñar, Sí. ¿no? Por eso procuramos esto. Está bien, perfecto. Buena pregunta. En realidad, el tema del Espíritu Santo hoy en día, muy pocas, bueno, pocas iglesias predican sobre esto porque hay un temor. Es más,
en muchas de nuestras iglesias evangélicas ni siquiera mencionamos la palabra avivamiento porque pensamos que son palabras muy pentecostales, ¿no? Eh, bueno, el Espíritu Santo, definitivamente, yo no voy, a ver, Espíritu Santo, ven, vení bueno, mora con nosotros, estate con nosotros, llena este lugar, ¿viste? Bueno, y el Espíritu Santo está en el Hijo de Dios. Desde el momento que nosotros aceptamos a Cristo Jesús como nuestro Salvador personal, Él ya está en nosotros. Es más, hay canciones hoy en día donde se menciona Espíritu Santo ven, ¿no? Espíritu Santo ven, cuando en realidad nosotros podríamos cantar de la llenura del Espíritu, Ah, ¿no? Porque ese es el mensaje, ¿no? La llenura del Espíritu. Por eso, viste, cuando Pedro va diciéndonos aquí, ninguna interpretación es privada, porque el pasaje dice, ¿no? Que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, tiene que ver con esto, porque a veces se toma ciertos pasajes, ¿no? Y se saca del contexto realmente de lo que corresponde y hacemos de allí doctrinas. Y ah, eso no es bueno, ¿no? Entonces, ah, lo que sí podemos, una vez me preguntaron, ¿se puede orar por el Espíritu Santo? Y bueno, es parte de la Trinidad, ¿no? Está claro, Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Aunque en la Biblia también nos dice, y todas veces que oremos, hagámoslos en el nombre de eso. Cristo, ¿no? Entonces, oramos y decimos, en el nombre de Cristo, amén, decimos, ¿no? En el nombre de Jesús, amén. Pero también cuando hablamos del Espíritu Santo, en nuestras oraciones podemos decir, gracias Espíritu Santo, porque me ayudas y me das claridad a mi vida, Amén. Ah, ¿no? O sea, me ayudas a conducirme, ¿no? O sea, le da luz, me guía, me advierte, ¿no? Eh, Entonces, ahí podemos decir esto, ¿no? Por eso digo, el Espíritu Santo, hablar de Espíritu Santo en las iglesias hoy en día, pareciera un tabú, ¿eh? No, no se quiere tocar porque se puede tocar aspectos muy delicados de repente que dice, no, no, pero te parece a pentecostal. Pero en realidad no es así. Cuando hablamos de avivamiento, necesitamos iglesias que piensen con un avivamiento. Y hermanos, el avivamiento no es que yo voy a ir y saltar, ¿viste? Gritar, me voy a mover o me voy a dejar llevar por la canción, ¿viste? Que no está mal en cierta manera, pero el avivamiento tiene que ver con un avivamiento personal. ¿Qué significa esto? Cuando Pablo va diciendo, aviva el fuego del don que hay en ti. ¿Se acuerdan de eso lo que dice sí, Pablo? sí. ¿No? Aviva el fuego del don. Eso es lo que tenemos que nosotros avivar. A eso se llama avivamiento. Esa es la verdadera naturaleza. Lastimosamente, pues se ha mal utilizado esas palabras, ¿no? Y nosotros como cristianos, ¿por qué no decir, gracias Espíritu Santo? Gracias Espíritu Santo porque me ayudas a comprender tu palabra, ¿no? La palabra de Dios. Porque es la que me guía, porque es la que me va a enseñar, ¿eh? Acuérdense, cuando dice ahí, ¿no? Tendremos un paracleto, allí está. Y las funciones del Espíritu Santo son muy variadas para nosotros como cristianos. Eso quizás en algún momento habrá que tener que hacer un estudio, ¿no? De la tarea del Espíritu Santo en el cristiano. Pero, pero por hoy vamos diciendo así. No podemos decir, Espíritu Santo, ven y mora en mí. ¿Por qué? Porque ya está, ¿no? O Espíritu Santo, ven y llena este lugar. No, no, ya está. En el cristiano ya está. Lo que sí podemos orar es, Espíritu Santo, convence a este hombre, a esta señora, a este niño, convéncele de pecado, justicia y juicio. Mm. Podemos orar por eso, porque esa es nuestra labor, predicar el Evangelio. Y Él se va a encargar después de lo demás, ¿no? Bueno, entonces, Bueno, yo también gracias. Gracias, gracias, comparto Víctor. eso, lo que voy a decir, no soy de decir Espíritu Santo, ven y mora, No, no, ven. no, igual no es que quiero generar ningún malentendido ni nada raro. Simplemente como es reunión de enseñanza,
creo que vale aclarar, o a veces uno, de nuevo, no quiere caer en la ignorancia, ¿viste? Y decir, pregunto, no pregunto, quedo como un salame o no. Entonces digo, capaz que es una buena oportunidad también para aprender y para preguntar. Pero por eso te No, di hermano, gracias sí, por habilitar este espacio, ¿no? Primero preparándote y en segundo lugar también dando lugar a que podamos preguntar, a que podamos indagar. sí. Ahí Martín quiere decir algo. Sí, hermano, dígame. Víctor, bendiciones, de mucha bendición su enseñanza. ¿Le puedo Ujú. hacer una pregunta? Dígame. ¿La llenura del Espíritu Santo se obtiene de forma instantánea? No, 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 no. Es un proceso, hermano. Es un proceso. No es que, mire, le voy a hacer un ejemplo claro, así. Cuando nosotros aceptamos a Cristo Jesús como nuestro Salvador personal, dígame, en el momento que usted aceptó, ¿no? Creyó en la verdad, puso esa fe, ¿no? Como dice Pedro aquí, ¿no? Que dice, una fe igualmente preciosa. Usted la puso en el Salvador personal, que es Cristo. Dígame, el Espíritu Santo viene y en ese preciso momento llega y empieza a morar en su vida. ¿Es así o no es así? Eso lo sabemos. Ahora, pregunta, hermano, ¿en ese momento usted ya tiene el espíritu perdonador en su vida? No, pero entonces es correcto en la oración pedirle la llenura del Espíritu Santo. Pero es un proceso en el cual yo tengo que participar. Por eso es que Pedro va diciendo, añadir virtud, añadir conocimiento, ¿eh? Es un proceso, ¿eh? Añadiendo dominio propio, porque imagínate, si yo no tengo dominio propio, yo no puedo decir, mira, voy a perdonar a mis hermanos, ¿viste? No, no, al contrario, la primera vez ni bien llegaste a casa y compartiste, che, recibí a Cristo como, allá te hiciste cristiano, que no sé qué, te has vuelto evangélico, que no. Y bueno, te empieza a agarrar la vena porque todos se enojan contra vos y vos también reaccionás. Entonces, ¿se dan cuenta? Es un proceso de la vida cristiana. No es que la llenura ya viene incorporada. A ver, es como un vaso de agua, hermano. Nuestro corazón así. La vamos llenando, la vamos llenando, la vamos llenando, la vamos llenando. Ya vamos. Pero ¿con qué la llenamos? ¿Eh? Con la palabra de Dios que nos hace crecer. ¿Eh? Claro, entonces es correcto pedir cada vez que uno ora, que, como la canción, ¿no? Esa que dice, ven, ven, Espíritu Divino, ¿verdad? Que el Espíritu pose en nosotros y que Que nos llene de Espíritu Santo. invitarlo a la iglesia, al Espíritu Santo, es lo correcto. Va, no Yo sé. varias veces que estoy en la iglesia, la verdad la iglesia me bendice un montón. Siempre que oro, lo invito al Espíritu que pose sobre todos nosotros y que habite en nosotros. Y la Bueno, verdad es que es hermoso sentir la También presencia. digo, doy por sentado que todos los que estamos tienen el Espíritu Santo. claro, ¿Qué eso. pasa si la persona recibe a Cristo y después cae en pecado? ¿Qué pasa con el Espíritu Santo en esa situación? La Biblia lo dice que uno pues entristece al Espíritu Santo, ¿no? Sí, 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 lo constriñe. Es más, cuando uno dice en cuanto a la llenura del Espíritu Santo, eso es algo personal, no es tanto a nivel grupal, ¿no? El resultado, los frutos se va a ver quizás a Exacto. nivel grupal cuando todos en la unidad como miembros de la iglesia, como parte de la iglesia, empiezan a crecer y a salir Amén. adelante. Ahí se va a ver. Pero el Amén. Espíritu Gloria a Dios. Santo, ¿no? El Espíritu Santo es algo que es personal. Mora Sí. en vos, Martín, mora en vos, en Laura, o sea, mora en cada uno de nosotros, ¿no? En Federico, en Emi, en mí. El Espíritu Santo está en nosotros. Y eso no es como en el Antiguo Testamento, mora y se queda allí. Ahora, hiciste un ejemplo. ¿Y qué pasa si el hermano cae en pecado? ¿Qué? O sea, ¿no tiene el Espíritu Santo? Sí lo tiene. Lo que pasa es que dio rienda suelta a su concupiscencia, Exacto. que es algo que ya, por eso digo, es todo un proceso, hermano. El caer en pecado es un proceso que viene de nuestra propia naturaleza pecaminosa. Ujú. Entonces, si nosotros alimentamos más
a las cosas mundanas, a las cosas terrenales, obviamente que vamos a caer, ¿no? Sí, pero si yo alimento con cosas espirituales, como dice en 1 Pedro, por eso decía allí, ¿no? Que desear como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada. Entonces, eso nos va a ayudar. Cuando Pedro va escribiendo esta carta, le va haciendo recordar a través de estos mensajes lo que él había escrito en su primera carta. ¿Eh? Por eso, hermanos, ya tenemos esto, pero pará. O sea, no tomemos la palabra de Dios como algo personal y privado. No, la interpretación que le demos no es algo privado. Yo no puedo venir y decirles un día, o quizá por ahí el hermano Federico venga o el hermano Rubén diga, que, bueno, hermanos, Dios me habló el día de hoy y nos ha dicho que a partir de ahora la iglesia tiene que... No, no, pará. Hermano, ahí nosotros como hijos de Dios, como teniendo el conocimiento verdadero, tenemos que ponerle freno. Eh, Perdón, Fede, que te estoy poniendo como ejemplo, pero eh, o sea, que nuestros líderes vengan y nos empiezan a imponer ideas que nace de su propia mente, bueno, no es de Dios, no es de Dios. Y por eso, hermano, cuán importante es que la guía del Espíritu Santo esté en sus vidas también, en nuestras vidas. Por eso es importante lo que dice aquí. Hey, tenemos el conocimiento de aquel que nos llamó. Tenemos el conocimiento. ¿Eh? Él no va a querer cosas malas para nosotros. Tampoco vamos a hablar de la prosperidad, ¿no? Porque Dios da a quien quiere y quita al que quiere. Es así. ¿Eh? Entonces, tampoco podemos decir, bueno, hermano, como algunos dicen, no, a veces se aferran, como otras iglesias que dicen, hermano, si vos das 1.000 pesos, el Señor te va a bendecir con 10.000. Ah, viste, tantos intereses te da el aspecto celestial, ¿no? Si fuera así, todos seríamos ricos, hermano, pero tenemos que vivir como Dios provee, ¿no? Y ahí buscamos la forma y vamos saliendo adelante. Claro, claro, Una claro. vez escuchaba, iba de viaje a Córdoba y había un pastor de una iglesia pentecostal que estaba diciendo allí, bueno, hermanos, ustedes ya saben, eh, su siervo, el pastor, él mismo, ¿no? Bueno, ya ustedes saben que ya mi auto ya tiene 3 años y necesitamos cambiar, renovar por uno más moderno, así que vamos a levantar una ofrenda para poder cubrir la compra de un vehículo para su siervo. O sea, levantaban una ofrenda en ese momento para la compra de algo personal, un vehículo moderno. Uy, cómo me gustaría ser ese pastor, decía. Qué poder de convencimiento, ¿no? Pero es interesante esto porque, ¿cómo es, no? El enemigo es tan astuto que tergiversa el diseño de Dios. Tergiversa el diseño de Dios. Por eso es que Pedro va a utilizar este primer capítulo para advertir y decirles, hermanos, nosotros ya tenemos ese conocimiento verdadero. ¿Eh? Bueno, gracias, El Víctor. próximo martes vamos a entrar allí a los falsos maestros, las enseñanzas que dan, sus características. Eso también va a ser interesante. Así que si ustedes gustan, queridos hermanos, vayan leyendo ya el capítulo 2 y así vamos a estar todos juntos, ¿eh? Eh, ya sumidos en el tema. Entonces, cuando ya tenemos, ¡pum!, de repente salta alguna pregunta y la vamos respondiendo. Bueno. Gracias, Víctor.